Buena gente, ¿cómo están? Soy Mati Cap y hoy estamos con un videito que quería hacer hace tiempo ya sobre Pirate Nation. Vamos a hacer una guía de este juego, una guía introductoria, una guía para principiantes. Voy a enseñarles cómo empezar a jugar y bueno, como muchos saben ya de mi comunidad, soy un gran fanático, mi juego preferido de todos los tiempos es el Monkey Island, que es una aventura gráfica de los años 90 que debe ser la mejor historia de piratas de la historia. Y bueno, cuando vi en Web3 un jueguito de piratas dije, tengo que probar ese juego. Le quiero agradecer a mi amigo Gloon, líder de Clover Guild, la guild de Pixels, que me dio la posibilidad de acceder a un código para mintear un pirata gratuito y poder empezar a jugar. Actualmente tenemos dos opciones si queremos empezar a jugar. Esta es la primera opción, que es comprar un pirata fundador, un Founder Pirates se llaman. Que como ven, el floor price hoy en día está en $3.374, o sea, una locura. El que tiene la posibilidad y desea ingresar al juego así puede hacerlo, puede comprar su pirata fundador y de esa manera empezar a jugar Pirate Nation. Pero yo lo que les voy a traer es la versión más fácil, más barata y directamente gratuita, que es acceder a través de un código de invitación. ¿Cómo acceden a través de un código de invitación? Bueno, fácil. Yo tengo cierta cantidad de códigos de invitación que los voy a dejar en la descripción de este video. También lo voy a estar publicando en Twitter cuando publique este video que se haya subido a YouTube. Ahí los primeros que lleguen van a poder utilizar uno de mis códigos de invitación para poder empezar a jugar Pirate Nation. ¿Qué hacen con este código de invitación? Mintean un pirata gratuito y a partir de eso pueden empezar a jugar. Hay dos niveles en el juego, el nivel de comandante y el nivel de pirata. Cuando tenés nivel 10 de comandante, podés empezar a tradear y operar con los NFT que te va dropeando el juego. Digamos, podemos publicar nuestros NFT en el mercado. Podemos, por ejemplo, craftear barcos, que hay unos barquitos que se craftean y que los podemos vender a $40 y tenemos mucha opción. Esto lleva un tiempo, obviamente, para que no esté lleno de bots generando NFT y ítems y vendiéndolos a precios bajísimos en el mercado. Pero bueno, después de un tiempo jugando vamos a lograr llegar a ese comandante nivel 10 y poder tradear y generar profit en el juego. Ahora les voy a enseñar cómo pueden hacer para empezar con su pirata gratuito. Para esto tuve la ayuda de mi amigo Reefer y les voy a mostrar cómo creó él su pirata, así ya pueden ver específicamente cómo hacen para crear el pirata con los códigos que voy a dejar en la descripción y en Twitter. Bueno gente, acá le pasé el codiguito para que Reefer, que está acá conmigo. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacerlo acá, crearse su piratita, le vamos a dar una mano. Así que bueno, lo que están viendo es donde una vez que pones el código te manda esta pantalla. Bueno, acá amigo te tenés que elegir el piratita que más te guste. ¿Te gusta ese bigote trenzudo? El Tete. El tete. Está igual al tete de la renga. El que más se parece a un pirata también. Ponele, ponele. Dale, dale, continuar ahí, el botón amarillo. Y acá te va a pedir que pongas el Discord o un mail o tu cuenta de Google, lo que vos quieras. Vamos a continuar con Google. Poner continuar. Y ahí te va a decir que como es un juego descentralizado necesitas una wallet. Si necesitas una wallet tenés que poner I need a wallet, pero como vos ya tenés una wallet, que en este caso puede ser MetaMask, le pones usar mi wallet, tenés que hacer clic ahí, marcalo y usar tu wallet. Ahí pone MetaMask. Ok, Siguiente, conectar. Y acá te va a pedir que te autorices una cosa que hace que no te consuma gas las transacciones. Te sale una nueva cosa en la billetera para firmar, le das a autorizar y te dice que tu pirata está siendo creado, que puede tomar hasta 2 minutos. ok, Si toma más de 2 minutos, que borres tu caché y tus cookies y pruebes de nuevo. claro que sí. Bueno, ahí parece que ya está cargando el jueguito. Y acá entramos al jueguito por primera vez. Tocale ahí el que dice 1 de energía. Así eso ya te hace una quest. Te va a generar una transacción que debería salirte abajo. Buenísimo. Craftear el barco. Este es como el tutorial. Al principio ahí te hace hacer eso. O sea, la primera quest te dio los elementos que necesitabas para hacer la segunda, si te das cuenta. Y después te dice batallar. Ponele ahí batallar. Bueno, por acá vamos a cortar, que básicamente era lo que quería mostrar, era cómo te creas el pirata y cómo arrancás. Y bueno, a partir de acá voy a seguir ya con el tutorial y las cosas más importantes que tienen que hacer cada vez que juegan todos los días.
Bueno, gente, acá estamos. Muchas gracias a Riffer que me dio una mano para mostrarles cómo se mintea el pirata. Así que bueno, ya saben cómo empezar con su piratita. Y ahora que terminamos con eso, estoy acá adentro de mi pirata, de mi personaje, que como verán lo hice muy igual a Guybrush Threepwood. Creo que es el más parecido que encontré a Guybrush Threepwood, que es el pirata del Monkey Island del que le hablaba un rato. Y bueno, les voy a contar las cosas más importantes que tienen que saber cuando empiezan a jugar al juego, o en qué deberían concentrar su rutina, y explicar un poquito por encima la interfaz gráfica. Bueno, acá arriba tenemos la energía, que es lo que nos va a permitir hacer misiones y demás. Esto es el gold, que se compra en el mercado. Esto me lo gané en un sorteo, así que tuve la suerte de ganar eso. Lo tengo ahí, que se convierte automáticamente en marcas, que las marcas son como las coins dentro del juego. Es la plata dentro del juego. Acá el pirata que dice uno dice por cuánto está compuesto nuestra tripulación. De momento no hay manera de expandir nuestra tripulación de manera gratuita. No podemos adquirir más piratas gratuitamente. Solo tenemos este pirata. Los únicos que se pueden comprar son los founders, que como ya vimos están $3.000 más o menos. Acá vamos a ver una lista de tareas que nos da apenas entramos al juego, que las van a ir completando a medida que avanzan y los días que van pasando que juegan. Acá tenemos una isla personal que si tocamos nos va a mandar a nuestra isla, donde vamos a poder decorarla, armarla como queramos. Esto de momento no tiene ningún tipo de uso, hasta donde yo sé, más que decorativo. Y bueno, y después si volvemos a ir a la casita nos manda nuestra isla, la isla principal, desde donde se hace absolutamente todo. Del lado izquierdo vamos a tener a nuestro pirata, con el nivel y el tipo de pirata que es y la habilidad que tiene. Esto todavía no lo tengo muy en claro, pero bueno, cada pirata tiene algún tipo de habilidad, algún tipo de fuertes, en cosas en las que son más fuertes y otras que no. Y bueno, y acá vamos a tener el menú general. El primero, que es este de Crew, es donde vamos a ver a todos nuestros piratas. En el caso de los que jueguen gratuitamente van a ver un solo pirata, porque es el único que podemos mintear gratuitamente. Lo primero que van a tener que hacer apenas empiecen a jugar es venir a este menú, marcar a su pirata y ponerlo como capitán o comandante. De esa manera, acá ahora me pone remover de capitán, no lo voy a remover, pero ustedes de esa manera lo ponen como capitán o comandante, que lo que hace es que le da más experiencia para que ese pirata suba más rápido que el resto de la tripulación. Si tuviéramos más piratas, el que está como capitán va a tener un bonus de experiencia para que suba más que el resto. Y bueno, y acá lo importante que tenemos es el tema del rango de comandante, que es el que figura acá arriba, que yo lo tengo en nivel 4, casi nivel 5, que es el que tenemos que subir a nivel 10 para empezar a comerciar, a generar NFTs, a poder tradear, publicar cosas en el mercado. Bueno, hay que subirlo hasta nivel 10. Ese es el nivel más importante si le quieren sacar profit al juego. Bueno, acá figura el nivel, la experiencia que tenemos y la experiencia que nos falta. Cuando ustedes llenan toda la barrita de experiencia y la tienen al mango, siempre para subir de nivel a su pirata van a tener que pagar, acá donde dice level up, acá abajo, van a tener que pagar una cierta cantidad de marks, que se llaman, para poder subir a su pirata. Así que a veces tenemos toda la experiencia llena, pero nos falta plata y hay que generar la plata. Bueno, el segundo menú es el inventario, que es lo que va a ir saliendo a medida que jugamos. Bueno, todos los días a través de las misiones y unas peleas diarias que tenemos que hacer, que ahora se las voy a mostrar, que es una de las cosas más importantes del juego. Nos van a dar diferentes cofres que los podemos abrir y nos van a dar varios materiales. Los tres materiales básicos y más fundamentales al principio son la madera, que es esta, el hierro, que es este que tengo acá, y el algodón. Con eso vamos a ir fabricando diferentes cosas que nos piden como requisito para ir haciendo las quests y las misiones e ir avanzando con nuestro pirata. Después el resto de las misiones nos va a dar cosas como esta, como armas, como mapas, como este mapa que tengo acá azul, que es muy importante, y también estas fichas que están acá, que son unos planos para armar una fragata. Que esto es muy importante porque al principio es en lo que nos vamos a enfocar. Además es el primer NFT importante que vamos a poder vender. Cuando podamos fabricar la fragata, que se hace a través de muchas quests donde tienen que salir ítems que tienen 10% de posibilidad de salir, muy poca posibilidad. Cuando juntamos los 4 planos de la fragata podemos forjar una fragata que después en el market se puede vender a unos $40 más o menos. Yo tuve mala suerte, me salieron 2 veces la misma pieza en vez de salirme piezas distintas por ahora de las misiones que pude completar. Así que nada, sigo haciendo misiones hasta poder completar y tener mi primer fragata, que es, creo, hasta el día de hoy es uno de los barcos más fuertes y con más vidas que hay que se puede usar en el juego. Bueno, pasemos al siguiente menú. El siguiente menú son las quests. Acá viene algo muy importante. Esto es una de las primeras cosas que hacer todos los días. Las cosas que son fundamentales en tu rutina diaria es
En este caso, en las quests, venir a esta quest que se llama Get Your Sea Legs. Get Your Sea Legs. Esta quest, a diferencia de todas, como verán, todas tienen estrellita. Las estrellitas es la experiencia que nos da cada quest. Como verán, nos dan 8, 30 alguna, 30 otra, 10. Esta quest nos da 125 de experiencia cada día. Entonces es muy importante que todos los días hagamos esta quest, porque al principio nos va a ayudar muchísimo para ir aumentando el nivel de nuestro pirata. Es la mejor manera de subir a los primeros niveles. Así que hagan todos los días esta quest, por favor, porque es la mejor manera de obtener experiencia. Bueno, después el menú que tenemos, esto es como excursiones, como bounties, como expediciones, no me salía la palabra. Bueno, vos todos los días podés mandar a tus piratas. Esto no utiliza energía, a diferencia de las quests, que cada quest que hacemos, como verán acá al costado, nos marca la cantidad de energía que nos consume. Acá arriba tenemos la energía se va a recargar un punto cada 10 minutos, o sea que aproximadamente cada 25 horas vamos a tener la barra de energía llena. Entrás una vez al día a jugar, jugás aproximadamente entre media hora y una hora, depende ya cuánta experiencia tengas en el juego, y eso es todo lo que vas a hacer una vez al día. Acá vamos a consumir energía, hacer las quests hasta que vaciemos toda la barra de energía, y en este caso nos pide plata para hacer la misión. Nosotros vamos a poder mandar expediciones, pero como verán acá al costado dice entre 1 y 20, 10, 5, bueno, esa es la cantidad de piratas que nos piden. Obviamente, como jugamos gratuitamente y solo tenemos un pirata, solo vamos a poder hacer las misiones que piden un pirata. Yo en este caso la completé, voy a recolectar las recompensas. Y una vez que recolecte la recompensa, yo voy a poder volver a hacerla de nuevo. En este caso lo marcamos acá, elegimos los piratas que vamos a mandar y le damos a empezar. Y listo, eso manda la expedición. En el tiempo que dice acá, en este caso 11 horas, voy a poder retirar las recompensas y volver a repetir el ciclo. Siguiente punto del menú, el crafting. Bueno, acá vamos a poder ir haciendo diferentes ítems. Por ejemplo, al principio lo que más nos va a pedir son remos, que son estos que se hacen con 3 de madera. Vos tenés que juntar 3 de madera y le pones acá a craftear y nos hace un remo. Lo mismo con las anclas, 3 de hierro, craftear y nos hace un ancla. Y lo mismo con las redes, que son lo que más nos pide al principio en las quests al principio. 3 de algodón y te hace una red. Básicamente este es el menú de forja. En cada elemento van a ir viendo lo que pide para forjar. Algunos piden plata como este y otros piden elementos. Bueno, esto es el deck donde vos vas a poder elegir las cartas que querés usar para tu mazo para batallar. Bueno, acá estos ya son los que vienen armados por defecto. Yo por ahora vengo jugando con este por defecto hasta que desbloquee más cartas y me pueda armar alguno. Tenemos la opción de PvP, podemos jugar PvP con un amigo. Si queremos crear un PvP le damos a crear, elegimos, nos da un código, ese código se lo pasamos a nuestro amigo y él puede entrar. Y lo mismo si nos queremos unir a uno, nos ponemos join, ponemos el código que nos dio nuestro amigo y podemos jugar una batalla contra otra persona, contra otro amigo. Está buenísimo esto porque también se van a poder generar torneos. Yo creo que van a haber unos altos torneos, ya estuvimos ahí viéndolo con mi amigo el Bucles, de crear algunos torneitos seguramente cuando ya seamos varios jugando Pirate Nation y haya ahí una comunidad piola. Vamos a hacer algunos torneitos lindos. Y bueno, y después este punto que es el tiburón que nos figura acá, que es uno de los puntos más importantes de todo, que es lo infaltable de todos los días. Esto hagas lo que hagas, si no pudiste jugar o lo que sea, tratá de hacer aunque sea esto. Esto es lo único que tenés que hacer obligatoriamente todos los días. Es donde está el tiburón, que también podemos acceder a través de esta boya que tiene como una calavera arriba y tocando la espadita que está acá con fuego. Estas batallas son muy pero muy importantes, son 5 batallas que podés hacer, creo que se resetean cada 21 horas más o menos. A mí me quedan todavía 2 horas y 7 minutos para resetearse, seguramente en un rato grabe un poquito más mostrándole las batallas, pero son 5 batallas que tenés diarias, que lo más importante que van a tener es primero que te suben el rango de comandante, que acá lo tengo a nivel 4, como pueden ver, que como les dije hace un rato es lo que tienen que llegar a nivel 10 para poder empezar a tradear, a generar profit, a vender sus NFT, a vender los ítems que van sacando en el juego en el mercado. Así que esto todos los días nos va a dar puntos para que podamos ir subiendo este nivel. Es muy importante hacer esto y también nos va a dar unos cofrecitos que nos van a dar materiales para ir pudiendo hacer quests, para tratar de conseguir un barco mejor, mejorar nuestro barco. Así que estas batallas son muy importantes, háganlas siempre, 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 gente.
Bueno gente, acá ya se me habilitaron las batallitas y les quiero mostrar un poquito para que entiendan cuál es la parte fundamental del juego, cuál es el gameplay más importante del juego, que son estas batallas que están acá. Se las voy a mostrar ahora. Vamos a hacer por lo menos una batallita para que puedan ver cómo funciona. Bueno, en general lo que van a ver es esto. Van a tener diferentes bichos, monstruos, barcos, criaturas enfrente con las que tienen que competir. Y el juego se basa básicamente en esto. Bueno, abajo de cada uno de los participantes tienen los puntos de vida que tienen. Y si nos paramos acá en mis oponentes, que son estos dos barquitos de enfrente, podemos ver lo que van a hacer en el próximo ataque. Este, por ejemplo, en el próximo ataque que le hagamos, le va a reducir su daño al 50%. Si ponemos el mouse arriba del otro, dice que hace un daño de 30 puntos y gana una armadura de 20 puntos. Y bueno, después abajo tenemos la interfaz de las cartas. Las cartas van a tener lo siguiente. Tenemos acá estos action points, que son los puntos que nosotros podemos gastar por turno. Y cada carta, como ven, tienen el mismo triangulito o rombito, en realidad amarillo, con la cantidad de puntos de acción que consumen. Este consume 3, este consume 1, este consume 3, este consume 0 y este consume 1. Bueno, básicamente después tenemos que leer la descripción de las cartas. Las rojas en general son de daño, las azules son de escudo o de protección. Después están las verdes, que son para curarse. Las naranjas, que son diferentes modificadores a las cartas y a los turnos que vienen. Y creo que están las violetas, que después son modificadores de daño. Bueno, les voy a mostrar un poquito para que vean cómo es el gameplay. Bueno, yo primero me voy a poner este. Los que piden 0 punto de acción, úsenla siempre porque no les sale nada usarla. Y bueno, en este caso yo le voy a hacer esto que le hace daño a los 2 por 25. Y voy a gastarme otro más, un ataque más en esto. Y esto que me va a agregar un punto de acción por los próximos 3 rounds. O sea que los próximos 3 rounds voy a tener 6 en vez de 5. Una vez que terminamos de utilizar nuestras cartas, van a darle acá a terminar turno. Termina el turno, atacan ellos o realizan las acciones que tenían en cola ellos. Y pasa al siguiente turno. Y así en cada turno. Voy a volverme a poner acá. Bueno, esta bloquea 50% de daño. Es una carta nueva que me salió hace poquito. Todavía no la usé, así que bueno, es bueno conocerla. Y en esta le voy a hacer un punto más de daño. Y vamos a tirar esta. Les hace punto 15 de daño y le hace 2 puntos de sangrado, que al final le hace 15 más de daño. Ahí se murió el primero. Y bueno, tiramos esta que agrega 10 de daño base en el próximo ataque en este turno. Tiramos 2, así que ya tenemos 20 de daño base. Y después tiramos estas. Estas eran las violetas que les dije que son modificadores de daño en general. El próximo ataque aumenta 50% el daño base, un montón. Así que, bueno, esta me va a hacer 30 en total de puntos y hace vulnerable por 2 turnos. A ver, ahí está, le hizo 30 y vamos a tirar esta. Ataca él, nos toca de nuevo y me voy a tirar todas las cartas que piden 0. Esta no la voy a tirar porque me agrega 2 puntos de acción que en realidad en este momento son innecesarios porque no... Bueno, ahí la tiré mal, tendría que haber tirado primero el que me aumentaba el daño, pero bueno, ya se moría. Cuando termina la batalla, como pueden ver, nos dice primero que es la batalla 1 de 5, nos quedan las otras 4 por hacer del día de hoy, que hicimos un daño de 190, que tuvimos un daño de 45 y que la batalla tomó 3 turnos. Nos dan 5 puntos de rango de comandante, que esto es muy importante, como les dije, y 200 booty points, que son los puntos de reputación que vamos ganando, que nos dan un modificador. Todavía no se sabe muy bien para qué van a servir estos puntos, de momento son solo reputación. Y como ven, nos dan un cofre que es el del nivel 1, Normal Gauntlet Chest 1. Y estos Resort Crates, que estos Resort Crates todavía tampoco sé muy bien para qué son. Hay una misión que utiliza estos crates. Bueno, tenemos la opción de volver al puerto, compartir los resultados o seguir a la siguiente batalla. Bueno gente, eso fue una batallita de demostración para que vean más o menos cómo es el gameplay del juego, cómo son las batallas. Y bueno, esta última pantalla que vemos abajo del todo, que dice log, nos va a mostrar la actividad de transacciones en la blockchain. O sea, vos cada vez que cortás madera, conseguís hierro, haces una quest, todo va a quedar grabado en la blockchain a través de la ejecución de un contrato inteligente. Así que bueno, acá vamos a tener un log de todas las transacciones. Si queremos ver, le hacemos clic y nos va a mandar directamente a ver los detalles de la transacción y todos los detalles en la blockchain. Y bueno, por último, antes de terminar del video, les voy a mostrar unos detallitos más, que el primero es que viniendo acá hasta donde está el puerto vamos a poder ver nuestro barquito. Con hacerle clic en cualquier lado
llegando al barquito van a poder subirse y haciendo clic van a navegar. Todo para abajo van a encontrar diferentes islas, es infinito el mapa para abajo, donde van a poder encontrar primero cofres como este que está acá, donde ustedes usando energía van a poder sacar plata de los cofres. Después vamos a poder encontrar estas minas de donde sacamos el hierro, los arbolitos que están acá abajo, que es de donde sacamos la madera, y por acá que tenemos los algodones, estas plantas que nos dan algodón. De esa manera vamos a ir farmeando los diferentes recursos, o los 3 recursos más importantes, que son hierro, madera y algodón, por lo menos en el principio del juego. Así que bueno, esa es la parte de la exploración para conseguir los recursos. Por último, lo que les quiero decir es darle un tip muy especial, que es que se enfoquen en subir a nivel 8. ¿Por qué se tienen que enfocar en subir a nivel 8? Básicamente porque cuando seamos nivel 8 van a poder desbloquear ese mapa violeta que nos va a permitir forjar nuestra primera fragata. La fragata es el primer barco al que tienen que apuntar. Hay barcos menores un poco peores, pero es la que tiene más vida, la que se la aguanta más, y es la que van a poder vender a mejor precio después en el mercado. Es un NFT que hoy en día está en $40 más o menos. Bueno, para hacer esta quest necesitamos tener estas espaditas que las sacamos haciendo otra quest, y estos mapas violetas. Los mapas violetas, y creo que las espaditas también, empiezan a salir recién después del nivel 8. Así que muy importante, gente, subir a nivel 8 para poder empezar a hacer quests y obtener este mapa, que igual es muy difícil que salga ese mapa. Nos da 10% de posibilidades de obtenerlo, como pueden ver acá, ahí está, ahí abajo 10% de posibilidades. Creo que hay alguno que nos tira 20%, pero es ya un nivel mucho mayor que nos pide un montón de requisitos más. Así que bueno, nada, en una primera instancia, para resumir, lo que tienen que enfocarse diariamente es primero en hacer las peleas diarias, las batallas diarias acá en Gauntlet. Hacen esas 5 batallas diarias. Una vez que terminan de hacer sus 5 batallas diarias, se vienen a las misiones, vienen a las quests, hacen la misión Get Your Sea Legs, que les va a dar mucha experiencia para subir de nivel de pirata. Y una vez que terminan con eso, van a tratar de hacer todo lo que les dé experiencia o les genere plata también, porque cuando tengan la experiencia les va a faltar dinero después, o quests que les den plata, que también alguna gente prefiere ir a buscar los cofres que están en las islas para hacer plata. Yo, pero soy medio de la timba, prefiero tirar unas que tenés la opción de que te dé un porcentaje alto de plata, como esta por ejemplo, que tenés 10% a que te tire 125 billetitos. Pero bueno, nada, eso es a gusto de cada uno. Bueno, gente, nada, esto fue una guía muy rápida, introductoria para el Pirate Nation. Un juego en el que realmente estoy muy emocionado, estoy jugando, no requiere mucho tiempo, eso me encanta. Juego 1 horita por día. El combate con cartas realmente me gusta mucho, es muy divertido, es muy estratégico. Así que nada, espero que les haya gustado este videito. Ahí, como siempre, lo voy a dejar pasando a Mario con todas mis redes sociales para que me sigan. Síganme en Twitter, donde soy absolutamente activo en este momento, es donde más activo estoy, donde más publico novedades y todo. Y también síganme en Twitch y en YouTube, obviamente, que es donde van a estar viendo este video. Si ven el video y no están suscritos al canal, denle un clic, me dan una mano enorme para que seguir creciendo, para que me siga conociendo la comunidad y para seguir trayendo nuevos juegos Web3, tanto de la red de Ronin, que es la red en la que estoy más concentrado, soy un creador de Ronin, y también proyectos nuevos que están por fuera de la red de Ronin, que esperemos que algún día los veamos en Ronin, que claramente es la red líder de Web3. Bueno, gente, muchas gracias a todos, les mando un besito grande y nos vemos en el próximo video. Chao.